Buen día, profesor, compañeros. Yo soy Rodríguez Márquez Alberto Tadeo y este es mi compañero Arellano Fuentes Cristian Yael. Hoy vamos a hacer una explicación sobre una aplicación de las ecuaciones diferenciales enfocada a un circuito RC para obtener el voltaje de un capacitor en un tiempo t. Vamos a trabajar con este circuito RC en el que usaremos una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia de 10.000 ohms y un capacitor de 2200 microfaradios. Funciona de la siguiente manera. Inicialmente, en el instante en el que se conecta la fuente de voltaje, el voltaje del capacitor va a ser de 0 volts, mientras que el de la resistencia va a ser de 5 volts porque se los proporciona directamente la fuente de voltaje. Después, ya que haya pasado el tiempo necesario para que se cargue el capacitor, este va a tener un voltaje de 5 volts, pero cuando esto sucede ya no habrá corriente que fluya a través del circuito, por lo que el voltaje de la resistencia va a ser de 0 volts. Aquí la incógnita es cómo va a ser este comportamiento en cualquier otro instante. Para esto vamos a construir el circuito y averiguarlo. Ahora, ¿cómo es que sabemos la carga de voltaje capacitor en un momento determinado de t segundos? Bueno, para eso tomamos en cuenta dos fórmulas. Para empezar, la fórmula del voltaje del resistor, el cual está determinado por la corriente por la resistencia, y tomamos en cuenta que el voltaje almacenado en el capacitor va a ser igual a la carga en ese momento determinado t sobre su capacitancia. Ahora, si vemos la ley de tensiones de Kirchhoff, veremos que ya que el circuito que nosotros estamos viendo está en serie, veremos que el voltaje total va a ser igual a la adición del voltaje del resistor más el voltaje del capacitor. Entonces, si reemplazamos el voltaje del resistor en la ecuación, tendremos que el voltaje total va a ser igual a I por R más el voltaje del capacitor, que es la carga de un determinado tiempo t sobre la capacitancia. Que si tomamos en cuenta que la corriente es igual a la diferencial de la carga con respecto al tiempo, podremos reemplazarlo y obteniendo esta siguiente ecuación. Ahora, ¿con dónde entran las ecuaciones diferenciales aquí? Pues bueno, ya que tenemos aquí un diferencial, que es la diferencial de la carga con respecto al tiempo, podremos obtener una función con respecto al tiempo para obtener alguna información que nosotros queramos. Para hacerlo, lo que vamos a hacer en este caso, lo que hicimos fue aplicar la transformada de Laplace. Para poder aplicar la transformada de Laplace y hacerlo más sencillo, lo que hicimos fue dejar entre comillas solo la diferencial, que es la diferencial de la carga con respecto al tiempo, y para hacerlo todo lo dividimos sobre la resistencia, lo cual nos da como resultado esta siguiente ecuación, que es la diferencia de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre RC, que es resistencia por capacitancia, que multiplica la carga, y esto va a ser igual al voltaje inicial o el voltaje en ese momento, ¿no? Entonces, si aplicamos la transformada de Laplace, vamos a obtener la ecuación de que la carga total, la carga en un tiempo determinado t va a ser igual a la capacitancia por el voltaje inicial, todo multiplicando por 1 menos v elevado a t menos rc, que como ya vimos es tiempo en segundos, r va a ser la resistencia y c capacitancia. Sin embargo, esta no es la función que nosotros vamos a obtener. ¿Por qué? Lo que esto nos está dando es la carga. Pero si vemos la fórmula que vimos anteriormente, que el voltaje del capacitor está dado por la carga con respecto a sobre la capacitancia, lo único que tendremos que hacer sería dividir toda la ecuación sobre C o la capacitancia, eliminando esta constante, lo que nos daría esta función que nos dice que el voltaje en un tiempo determinado t va a ser igual al voltaje inicial, es decir, el voltaje de la fuente, multiplicando a 1 menos Euler elevado a menos t sobre RC. Comenzamos la carga del capacitor conectando a la fuente de voltaje. En este instante es el que tomaremos como t igual a 0. Como comentamos anteriormente, el voltaje del capacitor va a iniciar en 0 volts y a lo largo del tiempo va a cargar progresivamente hasta los 5 volts, mientras que a su vez el voltaje de la resistencia va a iniciar en 5 volts y podremos apreciar cómo este disminuye proporcionalmente hasta los 0 volts, formándose una gráfica parecida a la de una función exponencial.
Ahora vamos con la descarga del capacitor. Para esto desconectamos la fuente de voltaje, por lo que la corriente del circuito progresivamente va a dejar de circular. Esto lo apreciamos en la gráfica de manera que tanto el voltaje del capacitor como el de la resistencia van disminuyendo hasta llegar a los 0 volts. Por último, para comprobar que realmente funciona la ecuación que explicamos al inicio, describe el voltaje en el capacitor en algún instante, vamos a comparar con lo que medimos en nuestro circuito. Tomamos de referencia el segundo 30 y 50 y sustituyendo los valores de nuestros componentes podemos ver que ambos voltajes sí coinciden con la lectura del multímetro. Esta es una comparación sobre las medidas obtenidas a través de nuestro experimento y las medidas calculadas a través de la función que obtuvimos con la función anterior. Y como podemos apreciar, las aproximaciones que tenemos, ya que el experimento no es perfecto, pero es muy cercano a la realidad con lo que obtuvimos en las medidas tomadas.